Hola, ¿cómo están? Mucho gusto poder estar con ustedes el día de hoy nuevamente. Ha sido una semana súper ocupada, pero hoy estamos con tiempo para poder entregar conocimientos que van a ser súper útiles para ustedes. Hoy quiero hablar con ustedes acerca de quién es el cliente. Cuando estuvimos conversando algunas cosas por Facebook, se dio el tema controversial por lo demás de pacientes versus clientes, ¿cierto? Hay algunos que todavía dicen, no, nosotros vemos solo pacientes y no clientes. Pero en el sentido bien purista, uno podría decir, en realidad tienen razón porque nuestros pacientes o nuestros usuarios, como también dicen otras personas, no son clientes, etc. Bueno, la pregunta que queremos hoy día responder es esa. ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Quiénes? El doctor francés en economía, Jérôme Bon, en el año 84, habló acerca de 3 funciones que desempeña el cliente. Son 3 funciones, por lo tanto, un cliente tiene que cumplir las siguientes cosas. Por una parte está el financiador, es decir, el que va a pagar por el bien o servicio. Está el comprador, es decir, quien va a tomar la decisión de compra. Y también está el consumidor, es decir, quien va a utilizar efectivamente el producto. Por lo tanto, entonces, tenemos 3 funciones o 3 roles: el financiador, el comprador y el usuario o el consumidor. Teniendo esto en consideración, entonces, cabe preguntarnos en atenciones de salud, ¿quién es nuestro cliente? Depende. Por ejemplo, pongamos el siguiente caso. En el caso de una persona que se atiende desde el punto de vista particular, es decir, no tiene seguro complementario, no tiene seguro de salud, tanto público ni privado, va a pagar completamente de su bolsillo la atención. ¿Qué tipo de persona es? Es un usuario, pero es un cliente individual. ¿Por qué? Porque él desde su propio bolsillo va a primero pagar o financiar toda la atención. Además, es el quien mismo toma la decisión de atenderse en ese lugar. Es el quien toma la decisión de compra. Y además, es él quien va a usar la atención o quien va a ser el usuario que va a recibir la atención de salud. Por lo tanto, una persona cuando se atiende de forma particular o sin seguro de salud, de forma individual, es un cliente individual. En este otro ejemplo, una persona que tiene un seguro de salud, que es plan abierto o modalidad libre elección. Yo puedo elegir dónde me puedo atender. Bajo estos modelos, entonces nos preguntamos quién es el consumidor, por ejemplo, y el consumidor es el paciente porque él va a recibir la atención. Después tenemos quién va a tomar la decisión de compra, es el cliente o es el usuario. ¿Por qué? Porque él va a ver según su plan, como es libre elección, cuál es el proveedor de salud que más le gusta y va a ir a atenderse en ese lugar. Por lo tanto, él es el quien toma la decisión de compra. El usuario también es el comprador. Pero ¿quién es el financiador? Y en los casos de aseguramiento de salud privados, por ejemplo, tenemos un copago. Por lo tanto, la mayoría del gasto de esa atención o del financiamiento proviene del seguro de salud. Sin embargo, el paciente también tiene un pequeño porcentaje de copago. Por lo tanto, aquí tenemos 2 instituciones o 2 personalidades distintas que están influyendo en lo que yo denomino como cliente: el seguro de salud y el paciente. Bien, entonces seguimos ahora con, por ejemplo, un paciente que tiene un plan o un aseguramiento de salud privado pero cerrado. No puede elegir dónde atenderse. En este caso, ¿quién es el que toma la decisión de compra de ir a un proveedor de salud o no? Es el asegurador, puesto que el asegurador solamente te dice cuáles son los proveedores que tú puedes ir. Por lo tanto, la decisión ya no es tuya, más bien es del asegurador de salud. Por otro lado, ¿quién es el pagador de esta atención? Es el seguro de salud, porque ellos son los que van a proveer del pago total o de la gran mayoría del pago en este plan o en estos planes de salud. ¿Quién es el consumidor? En este caso sigue siendo el paciente o el usuario. Entonces, en los planes de salud que son cerrados, el financiador y el que toma la decisión de compra, es decir, dónde se va a atender el paciente, es el seguro de salud. Solamente el usuario va a recibir la terapia, pero nada más que eso. Muy importante entonces cuando estás atendiendo o cuando estás generando tu modelo de negocio para saber dónde tienes que ir y finalmente cuál es tu cliente. En el último ejemplo que quiero darles son los pacientes que se atienden en el servicio público de salud, es decir, tienen un seguro social o un seguro de salud que es gubernamental. ¿Quién es el que toma la decisión de compra? ¿Quién es el comprador? En este caso es el Estado.
porque el paciente no tiene mucha capacidad de elección o prácticamente es nulo. Él tiene que ir a atenderse al establecimiento que le corresponde según criterios que se hayan designado. Por otro lado, ¿quién es el que financia la atención, que generalmente es gratuita? El Estado. Por lo tanto, el financiador es el Estado. Y quien recibe la atención finalmente es el usuario. Por lo tanto, para pacientes que pertenecen a un seguro público de salud, el cliente también son dos personas o dos entidades distintas. Por una parte, el usuario es quien recibe la atención, pero quien financia y decide dónde se puede atender o quien maneja de forma centralizada los convenios con los proveedores es el Estado. Es muy importante entonces considerar para tu emprendimiento saber quién es tu cliente. Si tu cliente va a ser el paciente de forma individual, es decir, él se va a atender y va a pagar de su bolsillo todo el dinero, él va a tomar la decisión de compra y él va a utilizar el servicio, o es un paciente que tiene un seguro de salud privado. Tengan en consideración estas cosas para su emprendimiento y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Nos vemos!